Listo. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Qué bueno que están aquí. Vamos a continuar con la propuesta que les había hecho acerca del curso de Geología y Geopatrimonio. Esta sería, digamos, la última clase en lo que respecta a el patrimonio geológico del Geoparque Comarca Minera Hidalgo. La siguiente sería una salida de campo para visitar algunos sitios y que ustedes pudieran, eh, lo que aprendieron, pudieran ponerlo en práctica eh, en el campo, ¿sí? Voy a compartir, a ver si me permites compartir. Fer. Voy a compartir y lo que vamos a ver ahorita es como hablamos del origen del patrimonio geológico. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que la región de la comarca minera tiene un origen principalmente ígneo, ya sea ígneo intrusivo o ígneo volcánico, muchas rocas relacionadas con este tema. Entonces, para poder hablar del origen del patrimonio geológico, vamos a ver muchas diapositivas que ya fueron vistas en la parte de las rocas, ¿sí? En la parte de volcanes, en la parte de sismos. Me voy a ir un poco rápido en esas diapositivas, simplemente para recordar un poco acerca de esos temas y que ustedes, ¿sí? Tengan viva esa memoria de lo que vimos en las clases pasadas, pero además también vamos a ir viendo algunas cosas y ya relacionándolas directamente con cada uno de los geositios. La parte final de esta exposición nos vamos a detener un poco más porque vamos a hablar acerca de lo que es el origen del patrimonio geológico relacionado con el intemperismo físico y químico, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. El origen del patrimonio geológico es un libro que se acaba de publicar, ¿sí? Es este libro que se llama El origen del patrimonio geológico del Geoparque Comarca Minera UNESCO, ¿sí? Entonces, este libro está dispuesto a que si alguien lo quiere adquirir, está muy sencillo, muy práctico, así como van a ver algunas de las diapositivas que presento del mismo. Bueno, como ustedes ya sabrán, este es el mapa con los 9 municipios y los geositios, pero ahora estos geositios tienen un color. Amarillo es para todos los que son patrimonio geológico, verde para todos los que están relacionados con lo que sería el patrimonio natural y en azul lo que estaría relacionado con patrimonio cultural e histórico. Este es un mapa geológico que nos indica que la mayor cantidad de rocas que se encuentran en el geoparque son rocas ígneas. Recuerden que yo les comentaba que el color verde, como lo vemos aquí, es en la parte baja de la barranca de Mestitlán, ¿sí? Y en algunos afloramientos en esta zona son rocas sedimentarias, pero todas las demás rocas que hay en el geoparque son ígneas. Y entonces, como ya lo vimos, esta es una diapositiva que volvemos a recordar, que hay 12 volcanes activos, ¿sí? No son 300 volcanes, son 3000 volcanes, faltó un cero ahí, y 12 de esos 3000 volcanes son volcanes activos. Ahí están los nombres, y el más conocido para nosotros es el volcán, ¿sí? Popocatépetl. Este también ya lo vimos y dijimos que en esta parte hay un motor que es el que origina que estos continentes se muevan. Se movieron desde un solo continente, que era la Pangea, hace más o menos 4500 millones de años. ¿Sí? Y entonces hablamos de la teoría de la tectónica de las placas y nosotros nos dimos cuenta
que la dinámica de nuestro sistema Tierra, hay una dinámica interna que viene de lo que sería el núcleo, pasa por el manto, que es una transferencia de calor, y se libera energía. Esa energía que se libera es la que da el motor a la tectónica de las placas. Hay aumento de temperatura y presión, hay generación de magma, ¿sí? Y entonces tenemos una actividad magmática en la corteza terrestre y vamos a tener rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. Pero también hay una dinámica externa en nuestro planeta Tierra y esa dinámica externa en el planeta Tierra es la que se relaciona con la atmósfera. Relacionados a la atmósfera, con los fenómenos que ocurren, y cuando hay una interacción entre lo que hay en la corteza y la atmósfera, entonces a través de las variaciones de la lluvia, el viento, los glaciares, las temperaturas, se genera lo que se llama intemperismo físico y químico, ¿sí? En este intemperismo físico y químico es cuando se generan las rocas sedimentarias, ¿sí? Los sedimentos y posteriormente las rocas sedimentarias. Este ya lo vimos, relacionamos siempre con algo conocido para tratar de que el aprendizaje sea mayor, en este caso un huevo, para ver el núcleo, el manto y la corteza terrestre. ¿Qué sucedió en el origen del planeta? En el origen del planeta, como en el interior hay elementos pesados y radiactivos que son los que hacen la transferencia del calor a través del manto, entonces esa liberación de energía provocó que en la corteza terrestre hubiera una gran cantidad volcánica y sísmica. La cantidad de volcanes generaron muchos gases, ¿sí? Lo que generó una atmósfera primitiva ácida. Posteriormente, al haber una combinación entre el agua, el oxígeno y el hidrógeno, en la primer agua que se generó en la corteza de la Tierra era una agua ácida, la cual cambió gradualmente, ¿sí? Entonces tenemos la primera formación de la atmósfera ácida, la primera formación del agua ácida en nuestro planeta. Y entonces, cuando ya estaban las rocas formadas en la corteza, la interacción con el clima hace que haya un intemperismo que genera suelos. Esto va a ser muy importante y ahí me gustaría detenerme un poquito y que hagan preguntas respecto a la formación de los suelos, porque después de la roca viene lo que es la formación de los suelos, la actividad bacteriana, la actividad orgánica, para que sean suelos más fértiles y después se desarrolle la vida como la vegetación. En este desarrollo de la vida y la vegetación se genera una capa que es lo que se le llama la biosfera. ¿Qué significa la biosfera? Es el límite de la capa entre la roca y todo lo que es vivo. Se le llama la biosfera. Si se recuerdan de este ciclo de las rocas, veíamos que del magma se originan las rocas ígneas. Las rocas ígneas están expuestas a intemperismo físico que fragmenta la roca y el intemperismo químico que descompone o disuelve la roca. El intemperismo físico va a generar fragmentos, sedimentos, estos los van a ser transportados, después se depositan y se forman depósitos sedimentarios. Estos depósitos sedimentarios, al irse acumulando uno sobre otro, hay una compactación, una cementación y litificación y se forman las rocas sedimentarias, digamos en este proceso. Pero aquí quiero que se detengan un poco
porque este va a ser muy importante el intemperismo físico y químico para muchas geoformas del patrimonio de la comarca minera. Y entonces, este ya lo vimos, el magma, que es líquido en la A, B, líquido y gas. En el C es líquido, gas y sólido, es decir, minerales. Si ustedes recuerdan, cuando se forma un mineral, se van asociando la sílice con el oxígeno, luego llegan otros elementos químicos como el magnesio y el fierro, como se puede ver en esta figura. Y así es como se forman los cristales de los minerales. Pues algo va a suceder después, les doy un adelanto, que en estas asociaciones de estos elementos químicos, cuando interviene el intemperismo y la erosión, estos elementos químicos son los primeros, los últimos que llegaron, son los primeros que se van a ir, ¿sí? Para formar suelos. Entonces, donde tenemos algún suelo con minerales, roca, que la roca tiene minerales como el olivino, rico en fierro y magnesio, con el intemperismo físico y químico, el suelo que se genere sobre esta roca que tiene sus minerales va a ser rico en hierro y magnesio. Y entonces el primer geositio que nosotros podemos ver donde se almacena o se muestran a la población, al público, es el Museo de Mineralogía. En este museo se tienen una gran cantidad de exposición de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, y que en este museo se tienen alrededor de 1000 ejemplares de fósiles, rocas, minerales de la República Mexicana y de otras partes del mundo. Estos minerales comenzaron a colectarse en 1879, ¿sí? Y están montados, vean la madera que está aquí, es cedro blanco, que fue elaborada artesanalmente en el siglo XIX. Bueno, esta roca ya lo vimos, que este es importante porque si recuerdan, en una hoja final de la clase anterior, yo les decía que con base en el color se puede decir el tipo de magma, ¿sí? Eh, incluso hasta los minerales. En este caso, vemos el color negro como un ejemplo, tiene su composición es de un basalto y tiene minerales máficos. Este de arriba es una roca extrusiva porque está arriba de la superficie y lo de abajo es una roca intrusiva o plutónica. Aquí nos dimos cuenta en esta exposición, en esta diapositiva, que cuando sale el líquido y se enfría directamente, ya sea en un flujo de lava, en unas pequeñas explosiones o explosiones y flujos al mismo tiempo, vamos a tener obsidiana, ¿sí? Es decir, cuando el magma líquido se enfría rápidamente y se forma la obsidiana. Aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva, si recuerdan la clase anterior, tenemos gas y líquido. Y entonces, en este gas y líquido sale a la superficie, ¿sí? Y puede ser que se estén formando algunos pequeños cristales en esta fase que van a salir en las rocas, en los fragmentos de magma que se van a acumular. Recuerdan que era un cono de ceniza, un cono de escoria, aquí lo podemos ver, o un cono de pómez. La imagen que vemos aquí, vemos que ya hay cristales formados, hay gas y hay líquido todavía, ¿sí? Y entonces, cuando este magma es expulsado en una actividad efusiva, formación de flujos de lava, tendríamos rocas que tienen cristales como estos que vemos aquí, estos negritos y estos blancos,
rodeados por una matriz muy fina, que puede ser vidrio o microcristales. También este magma puede salir en eventos explosivos. Aquí vemos cómo salen los fragmentos de magma con minerales y podríamos llegar a tener rocas que tienen cristales grandes rodeados por una mesostasis o matriz más fina. Bueno, respecto a la actividad explosiva y volcanes monogenéticos, tenemos el geositio volcán La Paila. ¿Qué quiere decir? El volcán La Paila es un volcán monogenético, el cual se generó porque fue expulsado el material y la escoria o el tesontle se fue acumulando alrededor, alrededor, alrededor y hasta que formó la estructura del cono volcánico. En este caso, se ven como una salida, seguramente es porque también salió lava asociado a este cono monogenético, que es el volcán La Paila. Hay un volcancito muy bonito que está antes de llegar a Peña del Aire que se llama el Cerro del Tezontle. En este Cerro del Tezontle ustedes pueden subir, pueden entrar, andar aquí adentro, porque todo este material que le hace falta al Cerro del Tezontle es un material que fue utilizado para la construcción, principalmente de Huasca de Ocampo y zonas de alrededor. Una de las características que tienen estos volcancitos es que hay muchas bombas volcánicas. Es decir, cuando salen los materiales, vean cómo pueden deformarse en forma de bolillos y generar lo que serían bombas volcánicas. Aquí vamos a ver otra actividad explosiva de mayor intensidad y que se relaciona con los volcanes poligenéticos. Uno de los principales volcanes poligenéticos que existen en la comarca minera es el geositio Cerro Las Navajas. ¿Sí? Ya vimos cómo se formó la obsidiana, que al momento de romperse forma aristas muy filosas, que fue cuando lo identificaron y entonces lo relacionaron con cuchillos, puntas de flecha, ¿sí? Y este es un lugar muy bonito que es un templo, antiguo templo, que aún queda la evidencia de la zona. Este es más o menos como se generó el volcán eh, Cerro Las Navajas, hubo una explosión, se generó una gran cantidad de ceniza y bloques que por el viento y por la gravedad colapsa y corre hacia las partes laterales como nubes ardientes y se forman principalmente los depósitos. Uno de los depósitos para ver en la zona es este amarillo que ven aquí, que es un flujo de pómez y ceniza con algunos bloques juveniles. Luego hay algunos flujos de ceniza y luego hay una gran cantidad de un flujo como de obsidiana, ceniza y bloques juveniles. Estos son algunos detalles de este depósito que está, se llama la arena y se puede ver cómo la actividad explosiva genera obsidiana, ¿sí? Aquí vemos otros detalles y una de las cosas que se observan son estas obsidianas como redondas, pero lo que quiere decir es que durante la fase de salida hubo agua y al haber agua se contraen estas obsidianas y atrapan material mismo y se tienen alrededor obsidiana y en el medio ceniza. ¿Por qué? Porque se contraen y al contraerse agarran o atrapan la ceniza y se ven como burbujitas, ¿sí? De obsidiana con en medio ceniza. Otro ejemplo relacionado con una actividad volcánica explosiva es el geositio Cantera de Tezuantla.
Este es un geositio muy espectacular porque tiene unas paredes de alrededor de 40 metros de altura y se ve muchas capas de flujos piroclásticos, ¿sí? Que entre más profundos estén, están más compactos. Entre más superficiales se encuentren, son menos compactos. Aquí se ve como si fueran capitas y lo que hacen los pobladores tienen que irse en la parte más baja para tratar de extraer lo que serían bloques muy compactos y esos bloques muy compactos son los que se trabajan y se usan para la ornamentación. ¿Cuál sería el origen de este geositio? Una explosión muy grande, flujos piroclastos que se van poniendo como capitas, se hacen capitas, después se comprime y cuando se comprime se forma una compactación de estos materiales. El color blanco, si recuerdan, se relaciona con un magma ácido. Los magmas ácidos son magmas que salen en eventos más explosivos y también podríamos llegar a tener magmas ácidos que al salir son lavas ácidas que forman domos riolíticos. Bueno, aquí vamos a ver lo que sería, que ya también es una repetición, las coladas de lava. Esas coladas de lava lo que generan son grandes mesetas, ¿sí? Y esas grandes mesetas, una de ellas se relaciona con los prismas basálticos. Los prismas basálticos se generan por una lava muy grande que corre en un medio acuoso y hay la posibilidad de que cuando este magma cruza el agua, siga el agua y se vaya penetrando por sus fracturas de enfriamiento y se contraen estas fracturas de enfriamiento. Al contraerse estas fracturas, forman lo que se llamarían las fracturas de tensión o diaclasas de enfriamiento. El agua sigue circulando en su alrededor hasta formar lo que serían las columnas de los prismas basálticos. Si recuerdan, en la clase anterior yo les mencionaba que en el corazón de los prismas hay variaciones en su color. Esto se relaciona mucho por 2,5 millones de años que estuvieron al contacto con el agua, la porosidad del exterior fue mayor y esto provocó un intemperismo y cambio de coloración. En algunos lugares esa coloración no es tan definida, sino que se mezcla con esto, pero se relaciona con cambios de coloración, ¿sí? Bueno, esta fotografía también la vimos, es el corazón, es una barda que es el corazón de los prismas basálticos en Santa María Regla. Y ahora nos vamos con la actividad efusiva y formación de domos volcánicos. Esta es la clave de lo que sería, ¿sí? Gran cantidad de nuestras estructuras o geoformas que tenemos en el geoparque, ¿sí? Acuérdense bien, este es un recordatorio, tenemos una cámara magmática, el magma sale viscoso y empieza a crecer en forma de un domo. Como el magma sale, se forman estas fracturas en toda la roca, ¿sí? Son fracturas de enfriamiento. Uno de los geositios relacionados con la actividad magmática son las aguas termales Amajac. Estas aguas termales, ya lo vimos, se relacionan con cuerpos calientes, mantos acuíferos. El otro geositio que tiene un origen sobre los yacimientos minerales, que también ya lo explicamos, que son líquidos que se van metiendo en las fracturas o en las fallas, se solidifican y tienen son económicamente explotables. Estas vetas son encontradas en superficie y se va perforando tratando de seguir la veta. Todas las galerías que hay debajo en la zona es porque van siguiendo la dirección
de las vetas para ir sacando los materiales que se van encontrando en los mismos. Este es uno de los geositios en el cual vemos la entrada a una de las minas, que es Río El Milagro, ¿sí? Y lo que vemos en la fotografía de abajo es la hacienda de Santa María Regla, donde antes se utilizaba para separar por el método de amalgamación a lo que serían los minerales explotables de la zona. Y ahora vamos a entrar a la parte donde vamos a explicar las geoformas que se encuentran en el territorio y que son un patrimonio geológico. Y entonces hay muchas geoformas, nosotros tenemos algunas, pero hay muchas otras que no forman parte del geopatrimonio, pero forman parte del patrimonio local. Tan es así que son visitables. Ya vimos que la actividad ígnea formó lo que sería la geomorfología y tenemos rocas desde una composición ácida, también tenemos rocas intermedias y tenemos rocas básicas, todas ellas con fracturas y fisuras de enfriamiento. Esto es bien, bien importante que lo recordemos. Y entonces, muchas de estas rocas que van desde los 23 millones de años, 12 millones de años, 5 millones de años, 3 millones de años, han sido expuestas durante todo este tiempo a las condiciones del clima, ¿sí? Los pobladores reconocieron las formas y les dieron un nombre. Cuando los pobladores le dan un nombre, se apropian de ese lugar y lo hacen su patrimonio. Peña el Cuervo, Peña el Guajolote, Peña las Ventanas, Peña el Comal, Peñas Cargadas, Peña del Aire. Cuando les dan esta forma, es cuando se apropian de ese patrimonio, ¿sí? Y entonces también puede ser que lo relacionen incluso con algunos atuendos religiosos y empiezan a crear leyendas o historias, ¿sí? Que se convierten en místicas, como las monjas o Peña del Diablo, entre otras. Pero, ¿qué es el intemperismo o meteorización? Y entonces vamos a hablar que el intemperismo es la descomposición, desgaste, desintegración y destrucción de las rocas. ¿Como respuesta a qué? A su exposición al agua, al aire, a las variaciones de temperatura, a la acción de los organismos. Y entonces puede ser que exista intemperismo físico e intemperismo químico, pero casi siempre los dos actúan al mismo tiempo. En algunos lugares puede ser más el intemperismo físico y menos el químico, y en otros al contrario. Cuando estas rocas son expuestas al intemperismo físico, vamos a tener sedimentos. Los sedimentos, ¿sí? Pueden ser del tamaño de bloques o canto y serían con tamaños de 2 milímetros a 256 milímetros. Si son granos, sería de 2 a 1,16, se les llama arenas. Aquí estarían los limos y las arcillas. Cada vez que ustedes estén en una playa o que vayan caminando en un río, en el cauce del río se pueden observar arcillas, limos, arenas, gravas. ¿Cómo identificamos las arcillas? Pues es el lodo. Donde hay lodo, ¿sí? Si el lodo lo tocan y se mancha los dedos, entonces sería arcilla. Si el lodo lo tocan y hay unos pequeñitos granitos que lo sienten, se llama limo. Y entonces el intemperismo químico descompone
los componentes originales de la roca. ¿Se acuerdan lo que les decía con el olivino? Que es la sílice, luego se combina con el oxígeno, luego viene el magnesio y el hierro. Bueno, cuando están expuestos, lo primero que se va a ir de un mineral del olivino sería el magnesio y el hierro, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos la roca, tenemos los minerales, y esta parte de arriba es lo que se va liberando con el intemperismo físico y químico. Aquí estamos hablando del químico. Un feldespato potásico deja cuatro hidrógenos, dos moléculas de agua. Luego se puede formar un mineral, ¿sí? Que sería la arcilla, la caulinita. Quedan iones libres en el agua y tendríamos potasio. Quiere decir que siempre va a haber una relación entre la roca del subsuelo, el intemperismo, los elementos químicos que va soltando y va a generar el suelo. Los suelos que se generan van a ser ricos de los elementos químicos que va soltando o que se van liberando de la estructura mineral que contiene esa roca. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si hay un piroxeno que su fórmula química es FiSO3, por un lado vamos a tener el sílice y por el otro el fierro con dos cationes, ¿sí? Después se va a mezclar con un oxígeno, con hierro, agua y se puede formar otro mineral como la hematita, ¿sí? O si no se forma la hematita, quedan los aniones y cationes libres. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos? Que se forman los domos, aquí están, estos domos están fracturados. Si nosotros viéramos de cerca, y ahora que ustedes anden en campo, lo pueden hacer, vean las rocas que están ahí y vean cómo hay muchas fracturas en toda la roca. Estas fracturas son lo que de repente, con el intemperismo y el físico y químico, va a generar lo que serían las formas caprichosas. Pero ¿qué sucede? Si recuerdan, este es el ciclo del agua. Cuando llueve o cuando hay sol, las rocas están expuestas a estas variaciones del clima, ¿sí? Por lo tanto, van a sufrir intemperismo físico y químico. La imagen que vemos aquí, vemos una ladera, vemos cómo en zonas donde el agua se enfría hasta llegar a formarse hielo, el hielo aumenta el volumen, por lo tanto va rompiendo la roca cada vez más y luego la roca va cayendo y se van formando los sedimentos en la parte más baja. Este ya lo vimos y lo volví a poner porque quiero hablarles un poco del suelo, cómo se genera un suelo y la relación que hay de los suelos con las plantas que se desarrollan en el mismo. ¿Qué quiere decir? Aquí vemos una roca, aquí vemos cómo llueve, el agua va a tratar de entrar por las fracturas o las fisuras y después de un tiempo van a quedar remanentes de esa roca original, rodeados por un material más fino y liberación de aniones y cationes en esta zona. Cuando empieza a haber la formación de materia orgánica, esto acelera el proceso, ¿sí? Para la desintegración aún mayor y se van formando los horizontes de los suelos, ¿sí? Entre más va pasando el tiempo, se va haciendo más profundo el suelo y vamos teniendo más horizontes de la misma. ¿Qué es lo que aquí quiero que relacionen perfectamente bien con lo que se ve en campo? Voy a poner el ejemplo de un maguey. Para que exista un maguey, uno de los principales elementos que necesita es el calcio. ¿Qué quiere decir?
va a haber magueyes en zonas donde la roca original era más rica en elemento calcio cuando es intemperizada, ¿sí? Ya sea física y químicamente, durante la formación del suelo, el suelo va a ser rico en calcio, ¿sí? Y entonces ese calcio lo va a utilizar el maguey y se va a relacionar. Entonces, ya vamos viendo la relación entre la roca original, los suelos y la vegetación del lugar. Cuando estos suelos empiezan a generar, como lo estamos viendo en esta imagen, son más porosos. Al ser más porosos, entra más el agua, empieza a diluir más, a descomponer más lo que está aquí, pero también empieza a descomponer lo que está más abajo, por eso se va profundizando. Y entonces estamos en esta parte. Intemperismo físico fragmenta la roca. Intemperismo químico disuelve la roca, ¿sí? Esto lo volví a poner para que ustedes vean que una vez los sedimentos pueden formarse otro tipo de rocas que eran las rocas sedimentarias. Y ahora, este es un ejemplo de los principales elementos químicos que se liberan. Por ejemplo, nosotros tenemos basaltos, andesitas, dacitas, creolitas y obsidianas. Y entonces estos en volcanes monogenéticos, en planicies, en domos, en flujos piroclásticos, en niquinimbritas. Estos son los minerales de cada una de estas. Por lo tanto, estos minerales, cuando sufren intemperismo químico, el grano de cuarzo libera sílice, la arcilla libera sílice, potasio, sodio, calcio, la arcilla, limolita y la hematita liberan sílice, calcio, magnesio. La limonita, sílice, magnesio. Es un ejemplo, nada más. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto pasa a ser parte de lo que serían los suelos. O si es agua, sería rica en potasio, sodio, calcio. Un ejemplo que podemos aquí ver muy claramente es el agua de Tehuacán. El agua de Tehuacán, Puebla, recibe el nombre de Tehuacán porque es su principal manantial, se encuentra en Tehuacán, Puebla. ¿Qué sucede? El agua que aflora ahí viene de una zona que es rica en sales, en elementos como potasio, sodio, calcio. No son minerales, son elementos químicos, y entonces va atravesando todas esas rocas, disuelve el calcio, el magnesio, y cuando sale, el agua es rica en sodio, calcio y potasio, ¿sí? En Tehuacán, Puebla, hay algunos lugares que cuando la gente abre la llave, el agua la beben y es un Tehuacán, pero sin gas. ¿Qué es lo que hicieron las empresas refresqueras? A esa agua le inyectan gas y ya la venden como Tehuacán. Y entonces, repasando, lo que vemos son los domos, empiezan con el tiempo a hacerse fracturas más grandes, a interconectarse entre ellas y a formar lo que serían bloques. Estos bloques, con el paso del tiempo, van haciéndose, se van separando unos de otros, van cayendo, los van arrastrando el agua y los llevan a otros lugares. Esos son algunos ejemplos de esos bloques. Y aquí en este trato de hacer un detalle de cómo está un domo, cómo hay fracturas abiertas, fracturas o fisuras cerradas, ¿sí? Entra el agua por estas fracturas y las va haciendo cada vez más grandes. Y al hacerlas más grandes, se van a individualizar bloques que van a separarse de la roca original, ¿sí? Y cuando esa roca original se separa, caen
y van quedando remanentes de la roca original. ¿Sí? Aquí vemos ya el desplazamiento de estas rocas, después se descarapelan, se hacen fracturas más grandes, van quedando remanentes de la roca original y huecos dentro de la roca. Y este es el ejemplo del intemperismo. Cuando ustedes vean algo que es circular, se le llama exfoliación o intemperismo en forma de cebolla, ¿sí? Y este intemperismo en forma de cebolla va provocando que se individualicen algunos bloques o algunas estructuras y que se vean unas como montadas sobre de otras, pero es el intemperismo que va erosionar, bueno, el intemperismo y la erosión que va haciendo que los materiales que había alrededor los jala y quedan remanentes. Así es este mismo ejemplo. Este es nada más un recordatorio. Acuérdense de esta fase donde se cristalizan los minerales. Aquí hay mayor temperatura, aquí hay menor temperatura. Y estos minerales de mayor temperatura son los menos resistentes al intemperismo químico. Los de menor temperatura son los más resistentes. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, el geositio de las monjas, ¿sí? Tenemos la formación del domo, el domo fracturado, empieza a haber el intemperismo, la entrada del agua, las variaciones del clima, y el agua al penetrar va individualizando más bloques, el agua en el interior, y si es una zona fría y si hay heladas en la noche, se congela, aumenta su volumen y separa los bloques unos de otros. Los bloques caen por gravedad y van quedando estructuras, ¿sí? Del remanente de la roca original y huecos entre ellas. Poco a poco se van generando hasta llegar a dar una forma, ¿sí? En este caso, esas formas tan interesantes que tenemos en muchos lugares, recuerden, el locatario o la gente del lugar les encuentra formas con algo que conoce y entonces les da un nombre. En este caso es las formas de las monjas. Y lo interesante de aquí es que una vez que ya se apropian al darle un nombre, se crean leyendas o cuentos. Este es el origen de Peña del Aire. Era un flujo de lava. Este de flujo de lava había agua de la lluvia y de repente en un área, porque así es, y eso ustedes lo pueden ver, que en algunos lugares donde se empieza a acumular el agua, se empieza a hacer más un huequito más grande, el agua se filtra por la zona, como podemos ver en este sentido, se va filtrando en forma vertical y al momento que se va filtrando, va diluyendo más las paredes por donde se filtra y va individualizando lo que serían cuerpos, hasta llegar a que todo esto es los bloques que se van generando y los sedimentos de la arcilla o limo que se generan son acarreados hacia la parte baja de la barranca y se queda un cuerpo como si estuviera suspendido en el aire. Vean las fracturas que tiene. Todas estas fracturas es lo que yo les menciono de las fracturas de enfriamiento y cómo se van haciendo más grandes, ¿sí? ¿Cuál sería el peligro en Peña del Aire? Estos bloques comenzaran a caerse. Si siguen permitiendo la entrada de vehículos, si siguen permitiendo que la gente se acerque, y entonces las vibraciones del terreno, ¿sí? La lluvia, y el viento podría ir haciendo que esta roca se fuera haciendo cada vez más pequeña porque estos bloques comenzaran a caer. Al caer se caen en el piso y como es una pendiente muy grande, ruedan hasta la parte más baja. Este sería el origen de las peñas cargadas. Es similar.
De aquí en adelante, todos los procesos que se relacionan con el intemperismo físico y químico es lo que vamos a ver. Por ejemplo, Peñas Cargadas tienen 3.5 millones de años, entre 3.5 y 5 millones de años, y entonces la forma que tienen quiere decir que se van quedando estos remanentes y les da formas caprichosas, muy espectaculares, que eso lo aprovecha la población, lo hace su patrimonio y lo conserva, lo cuida. ¿Para qué? Para que tenga ese recurso en el presente y también en el futuro. A eso se le llama desarrollo sostenible. Aquí vemos el guajolote, es una estructura impresionante donde seguramente fue un domo. Este domo fue con el paso del tiempo lo mismo y poco a poco fue quedando un remanente que es el remanente de la forma, aquí se ve la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola de lo que sería un guajolote. ¿Y por qué lo llamaron guajolote? Pues porque la gente lo relacionó con algo que conoce, que es un ave que tiene de casa y le llama el guajolote. Peña el Comal, esta es una eh, secuencia de imagen donde se ve que había una cámara magmática, se forma un domo, ¿sí? Este domo, al enfriarse, queda con fracturas, al construirse la carretera, empiezan a ser volados eh, con dinamita, un fragmento muy grande cae y queda como remanente a un lado de la carretera. Por eso se le llama Peña el Comal. Si ustedes son curiosos, van a ver o vieron más bien que en la nueva carretera había bloques muy grandes, muy grandes, que se desprendieron y que cayeron en lo que ahorita todavía están arreglando. De hecho, había un bloque grandísimo, ¿sí? Como si fuera otra peña de comal, quiere decir que en la zona de Omitlán tiene remanentes de bloques que estaban asociados al domo y que han sido rodados. Cuando fuimos a Peña el Sumate, íbamos viendo algunos bloques muy grandes en la ladera, ¿sí? Este es el origen de las ventanas que tiene algo similar. Lo que sucede acá es que este proceso erosiona los materiales, ¿sí? Los transporta a la zona más baja y quedan estos pináculos como grandes estructuras, como evidencia de lo que antes era un domo junto con otro domo. Y bueno, aquí ya no es un patrimonio geológico, pero sí es un patrimonio natural, es el cedral. ¿Qué ocurre en el cedral? Y el problema que hubo en la época de estiaje y que es un problema que va a volver a ocurrir en el Cedral, ¿sí? Ahorita tenemos una temporada de lluvia muy buena, con mucha agua y todo está normal, pero en lugar de estar haciendo algo para que no vuelva a ocurrir ese periodo de sequía, no estamos haciendo nada. ¿Qué sucede con el cedral? Toda el agua que llega al cedral viene de las partes más altas, viene por diferentes afluentes a llegar a un río principal hasta llegar a la presa. Ya puede ser por medio de manantiales o del agua de escorrentía. ¿Qué sucede cuando hay una época de estiaje? Los manantiales se secan, hay menos agua y la presa va a durar lo que dura, ¿sí? El agua que tiene aquí, porque ya no tiene alimentación del agua que viene de la parte alta. Más o menos ese sería un perfil. Perfil se le dice cuando cortas y subes. Este sería así. Y entonces vemos la presa del Cedral. Veríamos que abajo de la presa hay depósitos volcánicos, hay flujos de lava
y más abajo rocas sedimentarias y las estructuras que forman las partes altas principalmente son domos volcánicos. Esta es la presa San Antonio, que también no es un patrimonio geológico, pero es un patrimonio natural. ¿Qué sucedió con la presa San Antonio? Este era el poblado de San Antonio, este sería las partes altas de donde viene el agua, ¿sí? Y la utilizaban para pasar por esta poblado de San Antonio. Y lo que hicieron fue construir un bordo, aquí está la compuerta, el agua se retuvo e inundó lo que sería el poblado de San Antonio y solo queda como remanente el Chacuán. Y este sería la barranca de Aguacatitla. Principalmente la barranca de Aguacatitla se refiere a una zona de generación de energía eléctrica, porque en la parte de abajo se tienen antiguas hidroeléctricas que lo que hacían era generar la energía principalmente para las zonas de las haciendas. ¿Qué rocas hay? Pues aquí es donde aflora, ya lo hemos visto, las rocas sedimentarias. Ustedes bajan hasta la parte del río Tula, el cauce, y van subiendo y van viendo rocas sedimentarias, que son desde lutitas, areniscas, ¿sí? Después llega un momento que llegan en la parte alta y van a ver basaltos columnares, van a ver brechas o depósitos de flujos piroclásticos y lo corona con una colada de lava. Bueno, pues esta es la plática del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, eh, que seguramente sí va a haber muchas. ¿No hay preguntas? Guillermo, y después el doctor Junco. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, mi pregunta sería principalmente que, bueno, por lo que entendí, tenemos en México hay 3000 volcanes, y creo que, no sé si estoy bien, son, de estos 3000 son monogenéticos, o, bueno, No hay de todo. Hay hay de todo. monogenéticos y poligenéticos. Ah, ok, pero también estaba viendo que uno de ellos, por ejemplo, el Paracutín, como tal, nació. ¿Y qué tanta hay, bueno, qué tanta probabilidad hay que nazca otro volcán, aquí en la Ciudad de México? No sé si dependa de ciertos factores. Sí, no, en la Ciudad de México no. Donde hay probabilidad de que nazca otro volcán es en las zonas donde hay volcanes monogenéticos, principalmente en la zona de alrededor de el Paricutín, en Michoacán. Ha habido evidencias ya hace unos 2 años de movimiento de magma en el subsuelo y probablemente la generación de un nuevo volcán y sería monogenético, como el Paricutín, que duró 10 años para su construcción. ¿Sí? Lo que ha sucedido en varias ocasiones en la Ciudad de México que dicen que hay humo saliendo de ciertos lugares, ¿no? Que hay temperaturas mayores, casi siempre ha sido falsa en respecto a la generación de volcán. Casi en la mayoría de las ocasiones se relaciona con antiguos tiraderos de basura. Y entonces esos tiraderos de basura se rellenaron y se concentran gases en el interior y de repente se liberan y piensan que es un volcán. Pero no es tan probable que haya un nacimiento de un volcán en el Distrito Federal. Ok, doctor. Y una última preguntota. En sí, ¿cuál es el beneficio del volcán o de los volcanes? ¿Qué benefician como tal a nuestro ecosistema? Porque cada uno, principalmente de nuestro planeta, lo natural tiene un cierto valor y algo que beneficia o también perjudica ahora sí que al planeta. ¿Cómo sería como tal el Eh, beneficio de tener estos volcanes? Los beneficios de los volcanes son muchos.
Uno de ellos es que toda la zona alrededor de los volcanes son zonas que tienen suelos fértiles. Como son zonas donde hay depósitos volcánicos, son permeables. Y entonces al haber permeabilidad, hay acuíferos y hay ríos, y al haber suelos fértiles, entonces se desarrolla una gran abundancia de vegetación y fauna. Y al haber este atractivo, es, invitan a que vayas a vivir alrededor de los volcanes, ¿sí? Entonces, las zonas volcánicas son zonas con suelos fértiles. También las zonas volcánicas y los depósitos asociados a esas zonas volcánicas tienen rocas, tienen arenas, las cenizas, que son las mejores para como materiales de construcción. Y entonces tienes todo para poder hacer construir casas, mucha vegetación, tienes fauna y tienes agua. Son muy buenos. Ok, doctor, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Doctor Junco, Buenas noches a todos, doctor. Felicitarlo nuevamente por su plática, su conferencia gracias. el día de hoy. Me gustaron mucho sus dibujos. ¿Son hechos por usted? Sí, sí, yo los Esos, hago. esos dibujos, me gustaron mucho porque son muy didácticos, sobre todo me gustaría para los niños, este, llamarles la atención de cómo se formaron todos los geositios que tienen esos nombres como las monjas, como el guajolote, como todos ellos, ¿no? Entonces, esos dibujos me parecen muy didácticos Gracias. para los niños. Comentarle también hablaba usted de la mina de Tezoantla, ¿no? Algo así. La cantera de Este, Tezuantla. la cantera de Tezoantla. Acá en la casa de ustedes empezamos a construir las bardas con lajas de esa cantera y luego cuando empezaron a hacer la carretera, eh, los las personas que piensan nomás en billete, supuestamente clausuraron o suspendieron la producción de esa cantera para poder vender las piedras. Primero estaban regalando las piedras que se obtenían de la carretera. Y luego los sindicatos se metieron y empezaron ya mejor a vender las piedras que les daban de la carretera. Y cerraron la cantera de Tezuantla. Ya después, pues ya la volvieron a abrir, pero ¿cómo tiene que ver también estos factores con la parte económica? Sí, Y, cierto. y aparte de que nos sirvieran para las bardas, la pavimentación de todas las calles del fraccionamiento donde está la casa de ustedes está hecha con lajas de esa cantera. Son piedras muy duras y blancas, efectivamente. Pues era mi comentario. Muchas gracias. No, gracias a ti, doctor Junco. Muy amable. Virginia Piña, Hola, doctor. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Sí me escucha? Doctor, mire, es una pregunta que siempre he tenido yo la curiosidad. No sé si usted me pudiera sacar de esa duda. Mire, viniendo de Pachuquilla, bueno, subiendo al barrio de la Surtidora, donde está el mercado, ¿sí? Desde ahí, si tú miras hacia enfrente, ves la orilla del centro de San Cristóbal y al lado ves un geositio, ves unas peñas. Esas mismas peñas se ven viniendo desde Pachuquilla, subes el puente donde está el 11 de julio y tú las ves. De donde está el cerro de Santa Polonia, donde está la imagen del Cristo, las ves también del lado izquierdo. Son dos peñas. ¿Son las ventanas esas, doctor? Es una duda que yo siempre he tenido. No sé si usted No sepa sabría si eso es... decirte, sería cosa de verlo como lo ves para tratar de relacionarlo con estas, porque ahí en esa zona de las ventanas hay otros lugares que no son geositios, pero que tienen estructuras similares a las peñas de las ventanas. Muy, muy Ok, porque similares, ¿eh? yo
Se te fue la voz, Virginia. Ya no te escuchamos. No, no te escuchamos. Bueno, ¿ahí me escucha? Sí, ahí ya, sí. Sí, tengo esa duda, doctor, porque yo las he visto desde niña y la verdad, yo pienso que son las ventanas, pero no estoy segura, pero sí me gustaría salir de esa duda. Bueno, en fin. Y también otra pregunta, doctor. Sí. ¿Dónde está la presa de San Antonio? Nada más, por curiosidad. Muchas gracias y gracias por su plática. Muy Ah, interesante, contrario. doctor, y mucho aprendizaje. Gracias. Sí, no, gracias a ti por asistir a la plática. La presa San Antonio está exactamente en prismas basálticos, a un ladito. De hecho, Ah, sí, ya lo vi. Sí, el sí. agua que cae de prismas viene de la presa. Ok, sí, ya lo ubiqué. Ok, Gracias, doctor. Gracias. gracias a ti. Saúl, Hola doctor, buenas noches. Buenas noches a ¿qué todos. tal? Buenas Muchísimas noches. gracias por la explicación tan amplia que nos ha dado, doctor. Tengo dos Gracias. preguntas. La primera, eh, en general, pues tenemos muchas formaciones rocosas en Mineral del Chico. Algunas están juntas, Peña del Cuervo, Peña de la Cercada, La Muela, la Peña del Gallo, la Peña del Conejo, por mencionar algunas. Entonces mi duda es, ¿todas ellas fueron parte de varios domos que pudieron haber estado juntos o bien son domos independientes? Sí, eh, como vimos en la clase pasada, no sé si pudiste entrar, Ujú, hici- hi- se hizo un modelo donde primero crece un domo y luego ujú, cuando éste se enfría, tapa el conducto y luego nace otro domo ujú. en otro lado, ¿sí? Otra de las cosas que hay es que asociados a los domos se colapsan las paredes y se forman flujos que también llega a formar estructuras muy grandes y se compactan. Entonces puede ser en todo lo que es el Chico hay domos y hay zonas de flujos piroclásticos que quedan como remanentes de estructuras, ¿sí? Anteriores por la erosión y el intemperismo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que todo el Chico es una zona con una intensa actividad de formación de domos y flujos piroclásticos, que con el paso del tiempo dio origen a todas esas barrancas, esas cañadas, ¿no? Y esas estructuras que están ahí. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Y la segunda pregunta, es algo que siempre me ha causado curiosidad y especialmente ahora que nos explica estos temas. Eh, Hay unas localidades, una en especial que se llama Naranjos, está como a unos 25, 30 kilómetros de lo que es la cabecera municipal. Y curiosamente en ese lugar hay muchas geodas, que son estas piedras que por dentro tienen cuarzo. Sin embargo, pues en lo que es cabecera casi no las vemos, ni en los alrededores más cercanos. Bueno, las geodas, ¿qué son? Son una estructura de la roca que en el interior quedó líquido y gas, Ujú, ¿sí? La corteza de la roca lo que hace es que en el interior le permite, ¿sí? A el líquido magmático enfriarse lentamente, ¿sí? Voy a ponerlo como si ya lo hubiéramos partido a la mitad. ujú, Entonces yo tengo, esta sería la mitad. Mi líquido se pega a la pared y crece verticalmente y se forman los cristales como si estuvieran orientados hacia el centro. ¿Por qué? ujú, Porque el centro va quedando hueco y todos los elementos químicos se van eh, enlazando con la estructura cristalina que va creciendo, va creciendo. Entre más
grandes sean los cristales que están dentro de la geoda, fue más lento el enfriamiento. Entre más pequeños sean los cristales que están dentro de la geoda, quiere decir que el enfriamiento fue más rápido. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué hay en una zona y en otra no? Pues las condiciones naturales dieron esa oportunidad de que en la zona donde las hay se formaran estas estructuras redondas, ¿no? Porque casi siempre son como medias redondas y que adentro se quedara el magma. ¿Por qué se forma una estructura redonda? Porque llega el magma, entra en contacto con agua, se contrae y se forma la estructura redonda y adentro se queda líquido. ¿Sí? Ok, perfecto. Espero haber contestado tu pregunta. No, perfectamente bien contestado, doctor. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿hay catafixia o no hay catafixia? Sí, cómo no. Muy bien. Muy bien, A muchas ver, gracias, doctor. ok. ¿Alguien más, Cami? No sé si hay en... Hay una pregunta en Facebook de Julio César, que también es guardián del Geoparque de Pachuca. Em, Dice, bueno, está un poco largo y una explicación breve y luego una pregunta. En el Cerro de Cubitos, donde hubo explotación minera en la veta de Tiro, Tula y Paricutín, se le conoce como las minas calientes, ya que brota agua termal y los mineros tenían que elaborar a temperaturas cercanas a los 45 grados. Es interesante mencionarlo porque precisamente en ese cerro se encuentra el geositio de Tobas. Quiero pensar que en el interior de dicho cerro hay una cámara magmática. Y por donde vivo, estoy en la ladera de un cerro y abunda mucho el tepetate. Pero es interesante que en la parte superior de dicha elevación hay una capa de tezontle y eso se percibe debido a la actividad extractiva de dicho material. Aquí la duda es si el tezontle emergió debido a un flujo piroclástico. Ya. Bueno, lo primero relacionado con las minas. Miren, eh, si vemos la corteza de la Tierra, entre mayor se vaya penetrando, va aumentando la temperatura, ¿sí? En el interior de la corteza. Acuérdense bien que hay la corteza continental. Entre más se va penetrando, se va aumentando la temperatura por la presión que hay. Entonces, puede haber dos orígenes de esa agua caliente. Uno de ellos es que llegue hasta un manto acuífero y haya un cuerpo caliente, luego salga, ¿sí? El otro es que se filtre y por irse filtrando en la corteza y luego salir en la mina, porque como es un hueco, sale ese material y entonces el agua va a estar caliente en la zona. ¿Cómo puedo saber si se relaciona esa agua caliente con un cuerpo magmático en el interior o con el incremento el gradiente de temperatura de la corteza? ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Por el contenido de azufre. Si esa agua termal tiene azufre, el azufre lo jala del cuerpo caliente. Pero si no tiene azufre y solamente es agua caliente, entonces es por el gradiente geotérmico en el interior de la corteza. ¿Sí? Luego, la relación que hay de los estratos. Bueno, él lo acaba de mencionar perfectamente bien. Primero hay una capa, luego hay otra capa y luego al final hay tezontle. ¿Qué quiere decir? Que primero se genera la primera capa, luego viene otra actividad que puede generar la segunda capa, que él lo relaciona con tepetate. El tepetate hay que identificarlo exactamente qué es, porque muchos dicen tepetate a suelos arcillosos compactos y otros dicen tepetate a suelos de origen volcánico intemperizados, ¿sí? Que lo más seguro que en Pachuca son ese flujo piroclástico abajo,
luego el tepetate, pero es parte del flujo piroclástico intemperizado y que se, se forma ese tepetate que es duro, y luego viene la escoria. Si la escoria está arriba y es una escoria de roca que se depositó in situ, quiere decir que está relacionado con una erupción que lanzó escoria y que lo depositó en la parte superior. No recuerdo la última. Sí, eso, que si el tepetate, el tezontle emergió debido a un flujo piroclástico. El tezontle se relaciona con actividad explosiva de baja explosividad y que sale el magma con gas. Acuérdense que les decía que es el gas magmático, o sea, el gas del magma que sale y que al salir el magma con gas, que ya sería lava en la superficie, sale el gas y se quedan las vesículas, por eso es muy poroso. La escoria, acuérdense bien, ¿sí? Voy a tener aquí en mi mano escoria de color negro y voy a tener en mi otra mano la pómez. Los dos son espuma del magma, ¿sí? La diferencia entre la escoria y la pómez es el color. La escoria es negra o roja y la pómez es beige. ¿Qué quiere decir? Que la escoria es negra más pesada, la pómez es clara menos pesada. La escoria tiene hierro y magnesio, por eso es más pesado, y la pómez tiene potasio y sodio, menos pesado. Pero los dos son la espuma del magma. La escoria es de magma básico, oscuro, que forma roca oscura, y la pómez es de magma ácido, que forma rocas de color claro. ¿Sí? Ok, doctor. Pues creo, ya no hay más preguntas, guardianas, guardianes. Y doctor Junco, el material está disponible. Esta vez no alcancé a hacer un material de ejercicios, pero le encargo a Fer que suba el material que les acabo de exponer, que lo suba tal y como está la presentación para que ustedes la bajen, igual como la vez pasada, usen los dibujos para lo que ustedes necesiten. Y si quieren un video de los que he pasado de todas mis presentaciones y no está ahí, que debe de estar, con mucho gusto se los envío para que los usen, ¿no? Para eso son. Muchísimas gracias, doctor. Sí, los vamos a utilizar, ya lo verán. Me gustaron para hacer unos pósters. Con mucho gusto, para eso está. Sobre Muchas todo, gracias. ya tenemos el plan de trabajo para septiembre, diciembre, que vamos a estar visitando escuelas primarias, secundarias, prepas, y pues lo tenemos que hacer lo más dinámico posible para que los niños aprendan y tengan más conocimiento sobre el lugar donde viven. Con mucho gusto. Ahí está, ¿eh? El material se lo paso a Fer y lo suben, ¿no, Cami? Sí, doctor. Chicos, prendan sus cámaras para Su sacar el... diploma de doctor otra vez. Ya llevan dos, ya faltan dos diplomas, eso no se Con vale. este es el tercer diploma que no me entregan.